Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo que puede estar ocurriendo en el mundo espiritual cuando, de repente, ese perro empieza a aullar al amanecer frente a vuestra casa, justo cuando el miedo os aprieta el pecho y vuestra mente empieza a imaginar lo peor? ¿Cuántas noches te has pasado en la cama escuchando ruidos fuera, quizá ese aullido insistente, y tu corazón, en el fondo, se preguntaba en silencio: ¿es esto solo una cosa de la noche, o hay algo más que intenta tocar mi vida, mi hogar, mi familia? Hoy te hablo que quizá ni siquiera digas nada a nadie, pero sientes un extraño apretón cuando cae la noche, cuando todo se vuelve más silencioso, cuando parece que los pensamientos malos se hacen más fuertes y cualquier señal desde fuera, incluso un simple aullido de perro, se convierte en motivo de inquietud y miedo, como si algo invisible estuviera dando vueltas alrededor de su hogar. Hija mía, hijo mío, no pienses que esto es una tontería en tu cabeza, porque la palabra de Dios nos enseña que sí, hay una batalla espiritual en marcha y no respeta el horario laboral, se intensifica justo cuando muchos de nosotros nos relajamos. Apagamos la vigilancia y pensamos que la noche es solo un momento para dormir, olvidando que el enemigo no duerme, que merodea, como nos recuerda la Escritura, buscando a quien pueda devorar. La propia Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y hueso, no es solo contra personas o circunstancias visibles, sino contra fuerzas espirituales del mal dispersas en el aire, y por eso, muchas veces, lo que parece pequeño o natural en el entorno puede ser en realidad una llamada de Dios para que despiertes espiritualmente y dejes de vivir como alguien desprotegido. Y por eso, al principio de nuestro encuentro, quiero preguntaros algo muy sencillo pero muy serio. Si creéis, aunque con fe frágil pero sincera, escribid en los comentarios con vuestras propias manos: confío en el Señor, como declaración de fe, un gesto pequeño pero profundo, diciéndole a Dios y también al mundo espiritual que vuestra confianza no está en el miedo, ni en superstición, ni en adivinación, sino en aquel que es vuestro Dios y vuestra protección. Escribir esta frase no es solo interactuar con un vídeo, es hacer un acto público de fe, es decir: Señor, aunque tiemble, confío en ti. Y también es una forma de unirse a tantos hermanos y hermanas que pasan por la misma angustia, los mismos miedos nocturnos, el mismo sentido de vulnerabilidad espiritual, pero que han decidido no luchar más solos, sino para mantenerse en la palabra. Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie os haya explicado nunca con claridad, porque muchos tienen miedo de tocar estos temas. Otros reducen todo a supersticiones y otros ignoran lo que siente la gente. Pero yo, como pastor que durante décadas he estado escuchando confesiones, asesorando a familias, visitando hogares y escuchando historias de noches llenas de inquietud, no puedo evitar contarte lo que la Biblia nos dice sobre las señales en el entorno, sobre el estado espiritual de tu hogar y sobre cómo protegerte de una manera verdaderamente cristiana. Caminemos juntos para entender qué pueden revelar estas señales, como el aullido de un perro en plena noche, sobre la vulnerabilidad espiritual de tu vida y tu hogar, no para llevarte al terror o a la superstición, sino para abrir tus ojos a una verdad liberadora. No fuiste creado para vivir con miedo a la oscuridad, sino caminar en la luz, vestido con la armadura de Dios, sabiendo exactamente cómo ponerse bajo la protección del Altísimo. Quizá hayas oído a alguien decir que esto es solo cosa de la naturaleza, que es solo el perro reaccionando a algún ruido, y sí, hay causas naturales, pero el gran error espiritual es usar esto como excusa para no preguntarte nunca si, detrás de las señales, Dios no te está llamando a despertarte, a rezar,
revisar el entorno espiritual de tu hogar, darte cuenta de que no hay demasiadas puertas abiertas, huecos que se han creado poco a poco por las elecciones, por el contenido que entra, por las palabras que se pronuncian. En lo largo de este mensaje quiero mostraros, basándome en la palabra de Dios, cómo discernir mejor estos momentos, cómo mirar lo que ocurre en el entorno con más sabiduría espiritual y sobre todo, cómo responder de la manera correcta, dejando la posición de víctima asustada y asumiendo la posición de un hijo o hija de Dios que sabe que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fuerza, amor y sobriedad. Hablemos de tu hogar como un lugar sagrado. Hablemos de señales que muchos ignoran por falta de conocimiento. Desenmascaremos prácticas que solo aumentan el miedo y abran aún más la puerta al enemigo. Y aprendamos juntos cómo transformar cada disturbio de la noche en una invitación del cielo para que te eleves espiritualmente. Proclama la palabra y cubre a tu familia con oración. Querida, de lo que vamos a hablar aquí no es curiosidad religiosa, no es una teoría lejana, es algo muy concreto, que toca tu rutina, tus noches sin dormir, las pesadillas que puedes enfrentar, las opresiones que no sabes cómo explicar, la sensación de estar espiritualmente desprotegido en tu propio hogar. Y si aceptas estas enseñanzas con fe, pueden, por la gracia de Dios, marcar un antes y un después en la forma en que afrontas la noche y la batalla espiritual. En cada palabra que voy a compartir contigo, mi deseo es ayudar a tu corazón a comprender mejor la voluntad de Dios, a que te des cuenta de que no estás abandonado, a darte cuenta de que muchos de los sufrimientos que soportas no son castigos sin sentido, sino consecuencias de una batalla real, en la que Dios quiere darte armas espirituales concretas, arraigados en las Escrituras, para que dejes de ser golpeado en la oscuridad y empieces a caminar con más propósito, paz y confianza en el Señor, que nunca abandona a los suyos. Mientras caminamos juntos, te darás cuenta de que no hablamos del miedo por el miedo, sino de un miedo que se convierte en sabiduría, porque la luz de la palabra entra justo donde la ignorancia espiritual ha generado confusión, superstición y prácticas que no provienen de Dios. Y lo que llega a tus oídos hoy puede ser exactamente la respuesta que tu corazón ha estado buscando en silencio, sin poder ponerlo en palabras. Hay viejas heridas que la noche reabre, recuerdos dolorosos que vuelven cuando la casa se queda en silencio. Hay preocupaciones por los hijos, por los nietos, por el matrimonio, por la salud, por las finanzas, y todo esto parece gritar más fuerte justo cuando apoyas la cabeza en la almohada, y quizá incluso el aullido de un perro fuera añade a esa sensación de que algo va mal, que el alma no encuentra descanso. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios quiere hablarte y mostrarte que sigue siendo tu refugio. Y así, hermano mío, hermana mía, os pido de ahora en adelante que permanezcáis conmigo hasta el final de este mensaje, porque al final vamos a hacer juntos un momento especial de entrega y oración, un acto concreto ante Dios, en el que consagrarás tu hogar, tus noches y tus temores a la protección del Señor. Y esto puede ser la marca de una nueva fase en tu vida espiritual, un punto en el que decides no negociar más con el miedo, sino entregarlo todo en manos de Dios. Si esta palabra ya ha empezado a tocar algo dentro de ti, si te identificas con esa sensación de estar cansado de luchar solo, de no entender lo que ocurre en tu casa, te pido, con cariño, que también disfrutes de este video, si no lo has hecho ya, y que te suscribas al canal, no solo como un gesto técnico, sino como un compromiso de caminar juntos, de formar una comunidad de fe que se apoye mutuamente, que escuche la palabra, que ore juntos, que se ayude mutuamente a permanecer firmes en Dios. Cuando te suscribes, cuando activas la campana,
No solo sigues otro contenido, estás diciendo, quiero seguir escuchando la palabra, quiero aprender a protegerme espiritualmente, quiero que mi fe crezca, y al mismo tiempo te conviertes en un instrumento de Dios, porque ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy tienen miedo, oprimidos, temerosos de la noche, sin saber que el Señor quiere darles verdaderas armas espirituales. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, esa luz que faltaba para entender la raíz de muchos miedos, muchas opresiones, muchas incomodidades en casa, porque Dios a menudo transforma nuestro camino espiritual precisamente en los detalles que ignoramos, en esas pequeñas cosas que siempre ocurren, pero que nunca fueron vistos con ojos de fe. Por eso te digo con todo mi corazón, quédate conmigo hasta el último momento, no solo escuchando, sino rezando para adentro, dejando que la palabra penetre, y al final, cuando oremos juntos, presenta a Dios cada rincón de tu hogar, cada persona de tu familia, cada noche de miedo que hayas vivido, porque este puede ser el momento en que comience una nueva historia, en el que te asumes bajo el manto del Altísimo con más conciencia y decisión. Y si a lo largo de este mensaje alguna palabra te toca de una manera especial, si en algún momento sientes que Dios ha hablado directamente a tu corazón, no te avergüences de escribir tu amén en los comentarios, porque ese amén es una respuesta, es un estoy de acuerdo, es un que así sea, que se eleva al cielo como una pequeña oración escrita, como señal de que la palabra ha encontrado un lugar dentro de él. Queridos míos, la palabra de Dios nos muestra desde el principio que el Señor habla y se manifiesta también a través de señales en el mundo visible, y que el problema no es la ausencia de la voz de Dios, sino nuestra distracción, nuestra falta de atención, nuestra ignorancia espiritual, que a menudo nos deja ciegos ante lo que el cielo intenta mostrarnos a través de situaciones concretas, de eventos, incluso de disturbios que perturban nuestra paz. Cuando Jesús habla de los tiempos que preceden a los momentos decisivos, recuerda al pueblo la época de Noé, diciendo que comieron, beberon, se casaron, vivieron sus rutinas como si no existiera nada más que la vida material, hasta que, de repente, llegó el diluvio y los tomó por sorpresa, precisamente porque no sabían leer las señales, no querían escuchar la advertencia. Cerraron los ojos ante la realidad espiritual que se acercaba. La misma palabra, a través de la boca del profeta, nos dice firmemente que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, no porque Dios los haya abandonado, sino porque muchos se han vuelto complacientes. Han dejado de buscar comprender las cosas de Dios, se han conformado con una fe superficial, sin raíces, sin profundidad, sin discernimiento, y por eso han estado expuestos al engaño, a temores innecesarios, a ataques que podrían ser respondidos con más autoridad si se conociera más las Escrituras. Cuando ignoramos las señales espirituales, cuando tratamos todo como una coincidencia, cuando nos cerramos a una lectura de fe de lo que ocurre a nuestro alrededor, acabamos viviendo en desventaja en esta batalla porque el enemigo observa, planifica, prueba, busca lagunas, mientras nosotros permanecemos distraídos, preocupados solo por lo inmediato, sin darnos cuenta de que hay un escenario espiritual detrás de muchas situaciones que nos roban la paz. No digo que todo sea espiritual, ni que debamos ver al diablo en cada rincón, pero os digo, con amor y responsabilidad pastoral, que es demasiado peligroso vivir como si no existiera un mundo espiritual, como si la única realidad fuera la de los ojos, y la Biblia, de principio a fin, desmiente esta visión limitada, mostrando que Dios actúa, que el enemigo también intenta actuar, y que necesitamos aprender a observar. Cuando empiezas a mirar tu hogar,
tu rutina, tu noche con esta conciencia, ya das un paso importante, porque dejas de ser alguien que solo sufre y te conviertes en alguien que observa, discerne y toma una posición, dejando que la palabra de Dios ilumine incluso esos detalles que antes parecían irrelevantes, como un aullido que se repite, una incomodidad que vuelve, una opresión que insiste justo cuando cae la noche. Por eso quiero invitarte, a partir de hoy, a que mires tu hogar con más atención espiritual, preguntándote, ¿qué comunica este entorno? ¿Qué me revelan los acontecimientos de cada día y cada noche sobre el estado de mi corazón, sobre la presencia o ausencia de la palabra de Dios entre nosotros? Sobre cómo hemos llenado el espacio físico y espiritual de la casa. Las Escrituras también nos muestran que nuestra lucha no es contra carne y hueso, y que hay poderes, fuerzas espirituales del mal, actuando en regiones, en entornos, en realidades territoriales. Y esto significa que tu casa, tu habitación, tu salón, no son solo paredes y tejado, también son un espacio en disputa. Un lugar que pueda estar bajo el manto de Dios o abierto a influencias que entren sin pedir permiso cuando encuentran puertas bien abiertas. Me gusta comparar de forma sencilla la casa con una frontera espiritual. O bien tiene muros bien construidos por oración, por la palabra, por los sacramentos, por la renuncia al mal, o se convierte en un terreno donde todo va y viene, donde cualquier ruido perturba, donde cualquier influencia encuentra su lugar, y muchos, sin darse cuenta, viven en casas espiritualmente abiertas, aunque estén bien cerradas con un candado por fuera. ¿Cuántas cosas permitimos que entren por las puertas y ventanas del alma y del hogar? Programas de televisión llenos de violencia e inmoralidad, música que exalta lo que va en contra del Evangelio, conversaciones que difunden maldiciones, objetos que llevan consigo símbolos contrarios a la fe, prácticas que parecen inocentes, pero que están arraigadas en supersticiones o en caminos espirituales que no provienen de Dios. Todo esto construye poco a poco un entorno, una atmósfera, un clima espiritual que influye en el sueño, el estado de ánimo, la convivencia, las discusiones, las opresiones y, muchas veces, cuando ocurre algo extraño por la noche, cuando incluso un animal reacciona de forma diferente, es solo un reflejo de este clima invisible que se ha creado sin que nos demos cuenta. Queridos míos, si sentís en vuestro corazón el deseo de que vuestro hogar sea de hecho un lugar protegido, un refugio de paz, un espacio consagrado al Señor, os pido, muy sencillamente, que también dejéis vuestro gusto en este vídeo y os suscribáis al canal, porque así formamos juntos un pueblo que decide cuidar el alma del hogar, que busca aprender, que ya no quiere vivir en la ignorancia espiritual, que abre brechas para tanto sufrimiento. Y quiero preguntarte algo muy concreto. Escribe en los comentarios, con fe, estas 3 palabras. Dios me protege. Proclamando esta verdad sobre tu vida y tu hogar, aunque en este momento sigues débil, aún asustado, aún en medio de la confusión, pero declara, Dios me protege, como si levantaras un escudo de fe, como alguien que elige estar del lado de la promesa y no del lado del terror. Cuando miramos la Biblia, encontramos varios pasajes en los que los perros aparecen en relación con lo que es impuro, con lo que se desecha, con lo que queda de una vida que no está en el centro de la voluntad de Dios. Y esto no significa que los animales sean malos, sino que existe un lenguaje espiritual. Una imagen que la Escritura utiliza para enseñarnos algo más profundo. Recuerda aquella escena en la que una mujer extranjera se acerca a Jesús pidiendo sanación para su hija, y él, para poner a prueba su fe, utiliza la imagen de niños y cachorros que comen de las migajas que caen de la mesa, mostrando cómo, en la mentalidad de la época, el perro estaba asociado con lo que hay fuera,
con lo que vive en los restos, a aquel que no está sentado en la mesa como un hijo, y cómo la fe de esa mujer la acerca a la gracia incluso desde esa posición. En otros pasajes, la palabra advierte contra falsos maestros que también usan esta imagen, no para hablar de animales, sino para simbolizar una espiritualidad que vive de impurezas, de restos, de cosas que no pertenecen al banquete de la gracia, como diciendo, cuidado con lo que se alimenta de lo que queda de una vida sin vigilancia, sin discernimiento, sin firmeza en la verdad. Cuando pensamos, entonces, en un perro que, por su propia naturaleza, tiene sentidos agudizados, percibe sonidos, olores y presencias que nosotros no percibimos, podemos, con equilibrio y fe, plantearnos una pregunta seria. Si este animal reacciona de forma extraña, inquieta y repetida, precisamente por la noche, en un entorno donde hay tensiones, miedos, discusiones, prácticas erróneas, ¿no es esto también una señal de que hay algo en el clima de ese lugar que debe ser sacado a la luz de Dios? No se trata de convertir al perro en profeta, ni de crear supersticiones sobre él, sino de comprender un principio espiritual. Lo que es impuro, lo que no ha sido consagrado al Señor, lo que queda de una vida en la que Dios no es puesto primero, se convierte en alimento para realidades que no provienen de Dios. Y esto se refleja en el entorno, en las actitudes, en las noches sin dormir, en los ruidos que asustan, en los aullidos que perturban el alma. Por eso te invito, con cariño, a mirar el suelo de tu vida, lo que cae, lo que queda, lo que se está olvidando, lo que toleras dentro de tu hogar sin preguntarte si eso le agrada a Dios. Conversaciones que solo difunden odio, programas que solo alimentan el miedo, objetos que se originan en prácticas contrarias a la fe, hábitos que repites por tradición, pero que no tienen raíz en la palabra. Quizá el perro aúlle fuera, pero lo que realmente grita es el estado de tu corazón y tu hogar, pidiendo una limpieza, una revisión, una decisión. Y eso es precisamente lo que Dios quiere revelarte a lo largo de esta palabra, con amor, sin acusarte, sino llamándote a la madurez, porque no quiere verte a ti y a tu familia viviendo en restos espirituales, sino sentado en la mesa de la gracia, alimentado por la palabra y protegido por su poderosa mano. Y antes de continuar, quiero deciros algo que llevo con gran convicción en mi corazón. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, no solo un conocimiento frío, sino una luz que toque tu historia concreta, para que permanezca hasta el final. Esta palabra es para ti, para tu vida, para tu hogar, por tus noches, por tus miedos más profundos. Y el Señor quiere entrar justo donde te sientes más vulnerable. Hermanos y hermanas, escuchad atentamente lo que voy a decir ahora con todo cariño, pero también con toda firmeza. El verdadero problema espiritual de nuestras noches no es el perro que aúlla, no es el ruido exterior, no es el viento, no es la grieta en el tejado. El gran peligro es lo que ya ha entrado en silencio dentro de nuestro hogar y nuestro corazón, sin que nos diéramos cuenta. La palabra de Dios nos muestra una imagen muy fuerte cuando dice que la persona que no sabe controlarse, que no guarda su interior, es como una ciudad con sus murallas derribadas. Y una ciudad sin murallas, queridos míos, es un lugar donde cualquier enemigo entra, sale, pasa, acecha, instala miedo, desorden y confusión. Así es el corazón, así es un hogar sin vigilancia espiritual. Y así la Escritura nos advierte claramente: no dejes espacio al enemigo, no abras el terreno, no dejes espacio dentro de la ciudad de tu alma y tu hogar, porque cuando abrimos huecos, nos asustamos por los ruidos que rodean, pero no nos damos cuenta de que la puerta ya estaba abierta dentro. ¿Cuántas veces, cuando el perro empieza a aullar fuera, la primera pregunta que surge es: me pregunto qué pasa fuera? ¿Quién pasa por la calle? ¿Qué presencia extraña es esta? Pero casi nunca nos preguntamos sinceramente,
¿Qué ha entrado ya aquí y yo he fingido no ver? ¿Qué tipo de miedo, pecado, costumbre, contento, práctica he dejado habitar en mi casa y en mi corazón? En muchas situaciones, este comportamiento inquieto de los animales, esta agitación del entorno, esta sensación de pesadez, no está creando un nuevo problema, sino solo reconociendo como una alarma que el clima espiritual ha estado cargado durante mucho tiempo por miedos que nunca se han puesto a la luz de Dios, por pecados que no han sido confesados, por hábitos que no han sido corregidos, por oraciones que han sido abandonadas. Es como si el entorno, saturado de discusiones constantes, palabras duras, contenido oscuro que entra por televisión o teléfonos móviles, prácticas que invocan lo oculto, comenzara a gritar de alguna manera. Y este grito a veces se manifiesta en sueños profundos, pesadillas, insomnio, sentimientos de opresión e incluso en la reacción de los animales, que por la sensibilidad que Dios les ha dado, perciben que hay algo mal en ese lugar. Si el enemigo encuentra una casa donde reina el resentimiento, donde ya nadie reza, donde la Biblia está cerrada, donde el mal se juega a través de juegos, símbolos y palabras, es como si encontrara una ciudad sin muralla. Y entonces, cuando un perro aúlla al amanecer, nos asusta el sonido, pero no vemos toda la estructura que ya era frágil. Por eso, hoy quiero que dejes que esta verdad penetre profundamente. Más importante que preguntar ¿qué hay alrededor de mi casa afuera? Es preguntar ¿cuáles son los huecos que he dejado abiertos aquí? Porque una casa que se cierra a Dios, una casa que se acostumbra a la ausencia de oración, a la ausencia de la palabra, con la ausencia de perdón, prepara el terreno para que cualquier simple ruido nocturno se convierta en motivo de temor. Y me gustaría hacerte una petición muy especial, relacionada con esta reflexión nuestra, porque quiero sentir el alcance de esta palabra y quiero poder orar aún más concretamente. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? ¿Desde qué lugar en este Brasil nuestro o incluso fuera de él escuchas este mensaje? Así que deja el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz y me ayuda a imaginar tu rostro, tu realidad, mientras rezo por ti. Cuando veo el nombre de vuestra ciudad, doy la bienvenida en mi corazón a vuestra casa, vuestra calle, vuestro barrio, vuestras noches. Y presento todo esto al Señor, pidiendo que allí donde estáis se levanten de nuevo los muros espirituales, que las brechas empiecen a cerrarse, que lo que entró sin ser percibido empiece a ser iluminado y expulsado por la presencia de Dios. Pero para que nadie caiga en exageraciones, necesito, como pastor, guiarte también hacia un equilibrio muy importante, porque así como es peligroso ignorar completamente la batalla espiritual, también es peligroso atribuir todo lo que ocurre al diablo, caer en una fe enferma y supersticiosa, donde cualquier ruido se interpreta como un ataque espiritual, generando paranoia y no vigilancia. Hermanos y hermanas, no todos los aullidos de los perros son una señal directa de presencia maligna. Los animales tienen sus instintos, reaccionan a otros animales, a sonidos que no escuchamos, a olores que no sentimos. Hay causas naturales y reales que explican muchos de estos comportamientos, y negar esto sería negar el mismo orden de la creación que Dios estableció. Sin embargo, un cristiano maduro no desperdicia ninguna perturbación de la noche. No desecha ninguna señal que conmueva su corazón, porque incluso cuando la causa es natural, ese momento puede tomarse como un llamado a la vigilancia, como un recordatorio de que la vida espiritual no duerme, que el enemigo acecha, y que la postura del discípulo de Jesús es la de quien está sobrio, atentos, firmes en la fe.
La palabra nos invita a estar sobrios y vigilantes porque tenemos un adversario que merodea como un león, buscando a alguien a quien devorar, y luego nos enseña a resistirnos firmemente en la fe, lo que significa que la respuesta bíblica no es pánico, ni huida, ni simplemente desear que todo esté en silencio para poder dormir sin pensar. La respuesta es transformar el miedo en vigilia, el miedo en oración, la inquietud en una oportunidad para proclamar que Dios es el Señor de esa noche. Así que la próxima vez que el perro aúlle, un ruido extraño te despierte, tu corazón se acelera. Recuerda esto: tienes una elección. Puedes cerrar la ventana con ira, puedes maldecir ese sonido, o puedes levantarte espiritualmente, aunque permanezcas tumbado. Puedes hacer la señal de la cruz con calma, puedes decir con autoridad: Señor Jesús, toma posesión de esta noche, yo me refugio en ti, cubre esta casa con tu sangre, quita de aquí todo lo que no viene de Dios. En lugar de cerrar la casa al exterior, se te llama a abrir el cielo hacia adentro, y esto no se hace con gritos de desesperación, sino con palabras de fe, con el recuerdo de lo que Dios ya ha prometido, con un corazón que, incluso asustado, decide volverse hacia el Señor, porque el miedo, cuando se ofrece a Dios, se convierte en materia prima para una vigilia fructífera. Sé que verlo así puede no ser fácil, especialmente para quienes viven solos, para quienes cargan con traumas, para quienes tienen un historial de noches difíciles, pero os pido, aceptad esta visión bíblica. Entrenad vuestro corazón para poco a poco reaccionar de forma diferente, porque esto es lo que empieza a cambiar toda la atmósfera de vuestro hogar, y seguiremos hablando de cómo hacerlo de forma muy concreta. Ahora quiero, con gran cariño, proponerte una primera prueba, una primera pregunta que no sea condenarte, sino ayudarte a verte con verdad. Cuando el perro aúlla, cuando un ruido te asusta, cuando el amanecer parece pesado y algo perturba tu corazón, ¿cuál ha sido hasta hoy tu primera reacción? ¿Está gritando de miedo, murmurando, quejándose, maldiciendo al animal, cubriéndose por completo intentando no oír nada más, o está, incluso temblando, dirigir una palabra a Dios, un grito, una petición de protección, un recordatorio de que el Señor es tu pastor y que no te faltará nada, ni siquiera de noche? La noche, mis queridos, no es solo un cambio de tiempo. A menudo es un momento en el que ciertas batallas se intensifican, porque el silencio externo hace que los ruidos internos sean más audibles. Preocupaciones, culpa, recuerdos, miedos, todo parece más grande. Y es precisamente en este entorno donde muchos ataques espirituales encuentran terreno fértil, porque el alma se siente más vulnerable. Por eso la palabra nos enseña a entregar nuestro descanso al Señor, a tumbarnos y dormir en paz, porque Él nos sostiene. Pero también nos muestra que hay terrores de la noche, miedos que circulan en la oscuridad, flechas que vuelan ocultas, y que quien habita en el lugar secreto del Altísimo encuentra refugio de todo esto, no porque no haya lucha, sino porque sabe dónde refugiarse. Quizá hayas notado que, en las noches más difíciles, tu tendencia ha sido reaccionar de forma puramente humana y carnal, dominada por el instinto, o explotas de nerviosismo, o te paralizas de miedo, o distraes tu corazón con cualquier cosa, pero rara vez conviertes ese momento en oración. Y aquí no hablo de una oración larga, sino de un grito interior que dice: Señor, confío en ti, cuídame, cuida mi casa, ven a esta noche conmigo. Tienes que reconocer esto sin vergüenza, porque Dios no te exige perfección inmediata. Te está llamando a un nuevo camino, a un cambio de postura, y este cambio comienza precisamente cuando reconoces que quizás has reaccionado mucho más con pánico que con fe, y decides, por la gracia de Dios, a partir de ahora, aprende a responder de forma diferente. Y quiero, en este punto, recordaros algo muy importante.
Al final de este mensaje tendremos un momento especial de oración, preparado con cariño para acoger esos miedos nocturnos, para consagrar vuestro hogar y vuestra noche. Así que no dejéis este vídeo, quedaos hasta el final, porque Dios ha preparado algo para vosotros, y esta oración será un paso concreto para que lo que estamos reflexionando ahora se convierta en una experiencia viva en vuestra vida. Guardando esto en el corazón, podemos profundizar un poco más, porque no basta con hablar solo de reacciones interiores. También es necesario mirar lo que, de forma muy concreta, hay dentro de nuestro hogar, ocupando espacio, colgándolo en las paredes, colocado en los muebles, guardado en cajones, tocándonos los oídos y los ojos cada día, sin que nos demos cuenta del impacto espiritual de todo ello. Hablo, hermanos y hermanas, de objetos, prácticas y contenidos que a menudo gritan más fuerte que cualquier perro en las primeras horas de la mañana, porque traen consigo significados, consagraciones e intenciones que no vienen de Dios, pero que han sido aceptadas en nombre de una supuesta protección, de una curiosidad, de una costumbre familiar, y hoy forman parte de la decoración, de la rutina y los hábitos de la casa. La palabra de Dios es muy clara cuando prohíbe a las personas recurrir a prácticas de adivinación, hechizos, consulta de muertos, magia, conjuros, y declara tales cosas abominables, no porque quiera privarnos de algo bueno, sino porque sabe que, al alterar este tipo de realidad, la persona abre brechas para fuerzas espirituales que no provienen del Señor, que esclavizan, confunden, oprimen y generan una falsa sensación de control, mientras que en realidad atrapan el alma. Al mismo tiempo, la misma palabra nos recuerda que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los espíritus contrarios a Él. No podemos participar de la mesa de Cristo y al mismo tiempo mantener comunión con aquello que está consagrado al mal, como si fuera posible mezclar luz y oscuridad dentro de la misma casa, dentro de la misma vida, aún esperando tener paz. ¿Cuántas casas guardan, por ejemplo, imágenes, amuletos, placas, símbolos claramente vinculados al ocultismo, a falsas espiritualidades, a promesas de protección mágica? ¿Cuántos consumen música que exalta la violencia, el odio, la sensualidad descontrolada? ¿Cuántos observan, noche tras noche, películas y series que glorifican precisamente lo que duele el corazón de Dios? ¿Cuántos repiten oraciones deformes, simpatías heredadas, como si fueran cosas inocentes, sin enfrentar nunca estas prácticas con la palabra? Todo esto ensucia el medio ambiente, contamina el aire espiritual de la casa, crea un campo donde el miedo encuentra espacio, y luego, cuando aúlla un perro, cuando algo se mueve en la noche, parece que todo esto despierta junto y el corazón entra en pánico, pero en realidad el aullido solo refleja un trastorno que ya estaba instalado, un grito silencioso de un hogar que urgentemente necesita ser reorientado hacia Dios. Por eso te pido, en el nombre de Jesús, que empieces a mirar honestamente dentro de tu hogar, que preguntes al Señor qué no debe estar, que pidas luz para identificar objetos que, en lugar de bendiciones, traigan un recuerdo de pecado, de prácticas erróneas, de consagraciones que no fueron hechas a Dios, y prepares, en las siguientes etapas de este camino, hacia un rito concreto de limpieza espiritual, que requerirá decisión, desapego, renuncia, pero que dará paso a una nueva paz. Y para que no caminéis solos, quiero haceros una invitación muy especial. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí, y si necesitáis oración, si hay una situación en vuestra casa que os prive de la paz, si hay alguien en vuestra familia que sufre opresión, miedo constante, insomnio, angustia sin explicación, deja tu petición de oración en los comentarios y tu amén de fe, porque llevaré todo esto al altar, presentando toda intención al Señor.
Cuando escribes tu petición, no solo estás diciendo un problema, estás dando un paso de humildad y confianza. Estás diciendo, necesito, creo, pido ayuda y me uno a ti pidiendo la mano de Dios para llegar a esa situación, para que su luz entre en esa casa, para que la noche sea visitada por una nueva presencia de paz, de valor y confianza. Después de observar los huecos y lo que grita dentro de la casa, también debemos darnos cuenta de que la noche en sí tiene un peso especial en la historia de la salvación, no como algo maldito, sino como un tiempo en el que ocurrieron grandes decisiones, grandes ataques y grandes liberaciones, y por eso no podemos tratarla como algo neutral, indiferente, como si fuera solo un intervalo entre un día y otro. Las Escrituras nos muestran hombres de Dios que, en lugar de ver en la noche solo una razón para dormir, vieron en ella un llamado a una oración más intensa, como Jesús, que en ciertos momentos se retiraba para pasar la noche orando al Padre, justo cuando necesitaba discernir pasos importantes, como la elección de los discípulos o el enfrentamiento de la cruz que se acercaba. En otras ocasiones vemos siervos de Dios encarcelados, encadenados, rodeados de amenazas, pero que, en lugar de entregarse a la desesperación nocturna, alzaban himnos y oraciones al Señor a medianoche, y fue justo allí, en ese momento donde muchos considerarían lo más oscuro, lo más pesado, donde Dios intervino con poder, sacudió prisiones, rompió cadenas, abrió puertas y convirtió una noche de opresión en un testimonio de liberación. Esto nos enseña que la noche es en verdad un campo de batalla, pero también es un lugar de encuentro con Dios, un tiempo en el que la oración tiene un sabor especial, porque nace en medio de la oscuridad, nace cuando los sentidos naturales se sienten más frágiles, nace cuando el miedo puede dominar, y precisamente por eso es tan preciosa ante los ojos del Señor. ¿Quién ve en ese grito nocturno la prueba de una confianza que no se basa en sentimientos, sino en la fe? Cuando escuches el aullido del perro, cuando la casa se queda en silencio y al mismo tiempo llena de ruidos invisibles, recuerda, estás en un campo de batalla, pero no estás solo, y ese momento puede convertirse en un pequeño altar sobre el que, incluso sin levantarte de la cama, ofreces tu inquietud a Dios. Pronuncias el nombre de Jesús, pides la protección de los ángeles, y en vez de simplemente desear que todo se calle para dormir, conviertes tu noche en un tiempo de intercesión. Muchos de vosotros, lo sé, habéis celebrado vigilias espontáneas, no porque estuvierais en una iglesia, sino porque la preocupación de un niño que aún no había llegado, de un examen médico, de una crisis en casa, os robó el sueño. Y en esas horas, si recordáis de nuevo, veréis que en las noches en que rezáis, algo diferente ocurrió en vuestro corazón, aunque la situación externa no cambiara de inmediato. Es esta conciencia la que el Señor quiere despertar, la noche como un tiempo de gracia, como una oportunidad para observar, para clamar, para unirse espiritualmente con tantos otros que, en este mismo momento, también luchan, también lloran, también se sienten solos, y cuando el perro aúlla, ya no necesitas interpretarlo solo como un mensajero de desgracia, sino como un despertador espiritual que dice: eleva tu corazón, habla con Dios, ofrece esta noche, no seas pasivo. Sin embargo, hay un peligro que debe ser claramente nombrado, porque muchos no se dan cuenta de que al enemigo le gusta aprovechar el miedo, especialmente el miedo a la noche, para intentar entrar desde dentro, intentar paralizar, oprimir, confundir. Y así es como hace espacio dentro, incluso cuando la casa puede estar llena de objetos religiosos por fuera. La palabra nos muestra un personaje que, tras tanto sufrimiento, reconoce que lo que más temía acabó sucediendo. Y esto no porque Dios no le amara, sino porque el miedo, cuando se alimenta, se apodera de la visión, hace que la persona siempre espere lo peor,
imagine tragedias, se rinda ante la ansiedad y acabe dando al enemigo una autorización que no habría tenido si su corazón hubiera estado más firme en las promesas del Señor. Cuando, en vez de recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de fortaleza, de amor y equilibrio, la persona comienza a cultivar pensamientos de terror, a dejarse dominar por historias, por supersticiones, por imágenes que su propia mente crea en la oscuridad, comienza a apagar la luz de la fe desde dentro y a encender solo la lámpara del pánico. Y esto es lo que abre la puerta a las opresiones espirituales, especialmente por la noche. ¿Cuántas veces, cuando oyes un aullido o cualquier otro ruido, no te has visto creando escenas en tu cabeza, imaginando presencias, repitiendo frases que escuchaste en la infancia, viejos miedos, creencias, diciéndote que ciertamente es algo terrible, que algo malo va a pasar? Y, en este proceso, te has ido alejando de la oración, has dejado de llamar a Jesús por tu nombre, dejó de proclamar que Dios es mayor. Es en ese momento cuando el enemigo se aprovecha, porque en lugar de enfrentar la noche como un hijo de Dios, te encoges como alguien que no tiene padre, como alguien que está solo, como alguien cuyo destino se decide por el azar o la oscuridad. Y esto no es cierto. Pero mientras creas en estas mentiras, el miedo gana fuerza y la opresión encuentra espacio para instalarse. Por eso te pido con todo el amor, pero también con la sinceridad que tu alma merece. ¿Cuántas veces has sido precisamente en este momento de miedo, con el corazón acelerado, con la mente llena de imágenes oscuras, que has dejado de rezar, dejado de hacer la señal de la cruz, dejado de hablar con Dios, apagado la luz de la fe y encendido solo la lámpara del pánico? ¿Elegir alimentar el terror en lugar de confiar? Reconocer estas situaciones no es motivo de vergüenza, es motivo de liberación, porque desde el momento en que te das cuenta de que estabas reaccionando así, puedes pedirle al Señor un cambio. Puedes clamar: Jesús, enséñame a reaccionar de otra manera, dame un corazón firme. Recuérdame tu palabra cuando el miedo quiera abrumarme, y Él, que conoce vuestras noches, escuchará esta petición. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde llegamos al punto central de este viaje, a la respuesta concreta de la palabra de Dios a la pregunta que abrió nuestro encuentro. Si el perro aúlla por la noche, ¿cómo debo protegerme? Porque la respuesta bíblica no es correr a la ventana para ver lo que ocurre, ni cerrar los oídos e intentar fingir que nada existe, ni repetir frases supersticiosas. La respuesta es solo una: someterse a Dios y con la fuerza de esta sumisión resistir el mal. La Escritura es clara: acércate a Dios, sométete al Señor, resiste al enemigo y Él huirá. Y esto significa que el primer movimiento, cuando el miedo llama a la puerta de tu corazón, es un movimiento de rendición, de verdadera entrega. Señor, me pongo en tus manos, pongo mi casa en tus manos, reconozco que eres mi refugio, me escondo en ti, porque es esta postura la que te sitúa en el escondite del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Al mismo tiempo, la palabra del Salmo nos asegura que quienes habitan en este lugar de refugio no deben temer los terrores de la noche, ni la flecha que vuela a plena luz del día, ni la peste que se extiende en la oscuridad, porque el Señor será su escudo, su protección, su muro. Y esta promesa no es poesía vacía, es una verdad que hay que proclamar, especialmente cuando los sonidos de la noche intentan convencerte de lo contrario. Entonces, ¿qué hacer concretamente en el momento de los aullidos, en el momento del ruido, en el momento en que el miedo parece querer dominar el pecho? Primero, respira y dirige tu mirada hacia Dios. Haz la señal de la cruz con fe. No como un gesto mecánico, sino como un sello diciendo:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta casa pertenece al Señor, esta noche pertenece al Señor. Mi vida está en tus manos. Entonces, toma en tus labios un pasaje del Salmo de la Protección. Puede ser solo una frase, pero dice con firmeza, aunque sea en voz baja: «Eres mi refugio y mi fuerza, Dios mío, en quien confío». O no temeré nada porque tú estás conmigo, proclamando esta verdad, no solo para ti mismo, sino para todo el entorno, para que la noche misma escuche que hay alguien allí que, aunque tiene miedo, elige confiar. Entonces, consagra tu casa a la sangre de Cristo, aunque sea en pocas palabras. Señor Jesús, te pido que cubras con tu sangre esta casa, cada habitación, cada persona, cada rincón. Quita de aquí todo lo que no salga de ti. Sella puertas y ventanas espirituales para que ningún espíritu de temor, opresión o confusión encuentre espacio aquí. Y aún con simplicidad, renuncia en voz alta a todo lo que no viene de Dios. En el nombre de Jesús, renuncio a toda influencia de la oscuridad, renuncio al miedo que paraliza, renuncio a toda superstición que he practicado, renuncio a toda palabra de maldición que se ha dicho sobre esta casa. Tomo posesión de la libertad que el Señor me ha ganado. Este acto puede parecer pequeño, pero espiritualmente es muy grande, porque en el momento en que lo haces, dejas de ser alguien que solo sufre la noche y te conviertes en alguien que dentro de la noche toma una postura, reafirma quién es tu Señor, realinea la casa con la palabra y así es como aúlla. Eso que antes te lanzaba a la desesperación se convierte en un detonante para un acto de fe, para una proclamación de confianza, para una posición espiritual. Con el tiempo, te darás cuenta de que esta obediencia, repetida siempre que sea necesario, cambia la forma misma en que tu corazón recibe los sonidos de la noche. Porque, poco a poco, la mente deja de asociar el aullido solo con la amenaza y también empieza a asociarlo con el gesto espontáneo de orar, de proclamar el salmo, de hacer la señal de la cruz. Y esto cierra brechas, levanta muros espirituales, enseña al propio enemigo que hay alguien allí que no se rinde al terror, sino que se somete a Dios. Si, al oír todo esto, sientes dentro de ti una voz suave que dice: «Esto es lo que necesitaba oír hoy. Siento que Dios me trajo aquí». Entonces, asegúrate de responder con un gesto sencillo, pero lleno de fe. Escribe en los comentarios: «Creo», no para complacerme, sino para decir públicamente que tomas posesión de esta palabra, que crees que Dios te está enseñando un nuevo camino, que ya no quieres vivir dominado por el miedo, y que creo tuyo fortalecerá a otros hermanos y hermanas que al leerlo se darán cuenta de que no están solos en esta batalla. Hermanos y hermanas, ahora que hemos visto claramente la respuesta bíblica a esos momentos de inquietud en la noche, quiero haceros reflexionar sobre lo que todo esto significa para vuestra vida diaria, porque la palabra de Dios no solo está en entendimiento, pide fruto, pide cambio práctico, pide todo miedo, cada ruido, cada perturbación que te despierta se transforma en una llamada del cielo para que despiertes espiritualmente y te levantes en oración. Jesús nos recuerda con palabras firmes que debemos estar vigilantes, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no imaginamos, y así es en la vida de cada uno. En la vuestra, en la mía, esos sonidos perturbadores del amanecer, esos aullidos que perturban el sueño, no tienen por qué ser solo motivo de irritación o miedo. Pueden convertirse en invocaciones divinas para una pequeña vigilia, por un tiempo en el que, en vez de quejarte o esconderte, le digas al Señor: «Aquí estoy, úsame, enséñame a rezar en esta hora». Te invito a hacer hoy un pacto sencillo con Dios, un compromiso de corazón que no requiera grandes sacrificios, sino fidelidad. Señor, si algo me despierta en la noche,
Si un ruido me perturba, si un aullido me despierta del sueño, no solo me quejaré, no cederé al pánico, me levantaré espiritualmente y rezaré por mí mismo, por mi hogar, por mi familia y por cualquiera que esté en peligro ahora mismo en este mundo. Esta vigilia puede ser breve, unos minutos, quizá incluso tumbado, pero con el corazón despierto, empezando con un Ave María, seguido del Padre Nuestro, pidiendo protección sobre cada habitación de la casa, sobre cada persona que duerme allí, sobre los vecinos, sobre la ciudad, y así. Lo que era miedo se convierte en servicio, lo que era miedo se convierte en fe, lo que fue una perturbación se convierte en paz ofrecida al Señor. Con el tiempo, notarás que el corazón mismo cambia, porque entrenamos al alma para reaccionar no con instinto, sino con palabra, y Dios honra a quien observa, que convierte la noche en un altar, que dice sí a la llamada incluso cuando el cuerpo pide dormir. Y esta primera implicación nos lleva naturalmente a una segunda, aún más amplia, porque la protección que Dios nos enseña en las Escrituras no es algo egoísta, no es solo para calmar mi corazón individual. Tiene alcance familiar, tiene alcance comunitario, es como un muro que, cuando se levanta, protege no solo a quienes oran, sino a todos los que están bajo ese techo. Cuando el perro aúlla y tú respondes con oración, con autoridad, con la palabra de Dios en la boca, no solo estás calmando a tu propio espíritu, sino que estás construyendo un muro espiritual alrededor de toda la familia, bendiciendo cada habitación, cada persona dormida, cada niño que pueda estar teniendo pesadillas, cada adolescente que lucha con miedos no expresados, cada cónyuge que lleva pesos invisibles. La palabra nos muestra esto cuando un siervo de Dios es llamado a creer, y la promesa se le da no solo a él, sino a toda la casa, porque la fe de uno puede abrir puertas de gracia a todos. Y así también lo es el cabeza de familia, la madre que ora, el hijo que se levanta en oración. Todos ejercen un sacerdocio doméstico que, por la autoridad de Cristo, protege el hogar. Recuerdo cómo la Escritura nos inspira cuando alguien declara firmemente que él y toda su casa servirán al Señor, no porque todo sea perfecto, sino porque alguien toma una postura. Alguien decide que esa casa ya no será un territorio de miedo y confusión, sino un lugar donde se proclama: aquí mandamos en el nombre de Jesús. Aquí oramos, aquí perdonamos, aquí confiamos en el Dios que guarda a los suyos. Por eso te propongo un pequeño rito diario, tan simple como la propia palabra, para que este ejercicio de protección forme parte de la rutina. Al anochecer, antes de dormir, pasar por la casa haciendo la señal de la cruz en cada puerta, en cada ventana, diciendo suavemente: Señor, guarda esta casa, cúbrenos con tu manto, que no entre aquí ningún mal. Y si algo te despierta en la noche, retoma ese gesto, convirtiendo el aullido en un recordatorio de que eres sacerdote de tu hogar, llamado a interceder, bendecir, cubrir el tuyo con oración. He preparado este mensaje con oración y dedicación, pensando en cada uno de vosotros que me escucháis, en cada casa que representáis. Así que si os ha tocado el corazón, basta con un simple gesto. Dejad vuestros gustos y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de protección, más familias aprendan a transformar noches de miedo en noches de fe. Esta visión tan familiar nos lleva ahora a una verdad que debe expresarse claramente, porque existe un obstáculo que impide a muchos vivir bajo la plena protección de Dios, y debemos romper con él si queremos ver un cambio real en nuestros hogares y en nuestras noches. No es posible, queridos míos, vivir buscando seguridad en las simpatías, en bendiciones que no están arraigadas en la palabra, en objetos que prometen protección mágica, en prácticas que mezclan la fe cristiana con el miedo y con elementos que la propia Escritura llama abominaciones, porque esto divide el corazón,
crea una fe híbrida y débil, incapaz de resistirse cuando el mal llama a la puerta. Dios fue muy claro para el pueblo. Cuando entres en la tierra, no aprendas a actuar según las abominaciones de los paganos. No sigas sus caminos de adivinación, brujería, encantamientos, porque estas cosas no salvan, no protegen, sino esclavizan. Y quienes recurren a ellas acaban dependiendo más del miedo que del Señor, imaginando que la protección proviene de un ritual humano y no de la gracia divina. Y la palabra va más allá cuando compara la desobediencia espiritual con un pecado de brujería, mostrando que cuando persistimos en prácticas que Dios ha prohibido, en realidad nos estamos rebelando contra su voluntad, confiando más en nuestra idea de protección que en la suya. Y esto explica por qué muchos aullidos siguen aterrando, por qué muchas noches siguen siendo pesadas, porque el corazón permanece dividido, buscando a Dios por un lado y falsas seguridades por el otro. Te desafío, con el amor de un padre, a que hagas un examen sincero. ¿En quién? De hecho, ¿confías cuando llega la noche, cuando el perro aúlla, cuando el miedo se intensifica? ¿Está en el Señor que nunca falla, o en amuletos, en frases mágicas, en objetos que conservas por tradición, pero que llevan una historia contraria a la fe? Renunciar no es fácil, requiere desapego, requiere valor, requiere reconocer que quizás durante años has confiado en cosas que parecían inofensivas, pero que a los ojos de Dios abrían brechas, pero es precisamente esta renuncia la que abre el camino hacia una verdadera y pura protección, anclada solo en la palabra y en la gracia. Después de romper con lo que divide, viene la recompensa. Llega la alegría de quienes eligen refugiarse verdaderamente en Dios, y la palabra no nos deja sin promesas, las proclama con fuerza, con certeza, para que nadie dude de que merece la pena pagar el precio de la obediencia. Escuchad el salmo de protección que he repetido tantas veces. El que habita en el lugar secreto del Altísimo bajo la sombra del Todopoderoso descansará, diré del Señor. Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, en Él confío y continúa. No temeréis los horrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en la oscuridad, ni la muerte que devasta al mediodía. Más adelante, la misma palabra te asegura que aunque 1000 caigan a tu lado, 10.000 a tu derecha, no te ocurrirá daño, porque los ángeles de Dios acampan alrededor de quienes le temen, y el Señor mismo te protege, te guarda en todos tus caminos, te lleva en sus alas como un águila. Aunque el mal circula, aunque haya aullidos, ruidos, terrores, quienes eligen habitar en este lugar de refugio permanecen bajo alas que ninguna oscuridad cruza, y con el tiempo, esos sonidos que antes te aterrorizaban se convierten en recordatorios de que 1000 pueden caer, pero no serás alcanzado, porque el Señor es tu escudo, tu muro, tu paz. Y sin embargo, oímos que si Dios está de nuestro lado, que puede estar en nuestra contra. Una certeza que llena el corazón de confianza, porque el mismo Dios que dio a su Hijo por ti, que lo dio en la cruz para redimirte, ¿cómo no te dará todas las cosas necesarias, incluida la protección en la noche, la paz en el sueño? ¿Lo guardas sobre tu casa? Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti, algo que sellará estas verdades en tu corazón y en tu hogar. Con estas promesas como base, ahora es el momento de ponerse en el camino práctico, porque la palabra no es solo para oír, es para vivir, y te guiaré paso a paso en un lenguaje sencillo, como alguien hablando con un niño querido, en un pequeño protocolo bíblico para cuando el perro aúlle o surja cualquier temor nocturno, cada gesto anclado en las Escrituras para que puedas aplicarlo de inmediato. El primer paso es someterse a Dios, como nos enseña la palabra. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti.
Sométete al Señor. Luego resiste al diablo y huirá de ti. Así que respira hondo, cierra los ojos si puedes, y di desde el fondo de tu corazón: Señor, te someto. Reconozco que eres el amo de esta casa, de esta noche, de mi vida. Toma posesión de todo ahora. Este acto de sumisión ya lo cambia todo, porque pone a Dios en el centro, elimina el miedo del trono y abre el camino para el segundo paso: invocar la sangre de Cristo sobre la casa, porque la sangre del Cordero tiene poder purificador, tiene poder de protección, como nos recuerda la carta a los Hebreos, que esta sangre habla mejor que la de Abel, limpia, sella y cubre con gracia. Luego di: preciosa sangre de Jesús, cubre esta casa, cada pared, cada puerta, cada ventana, cada persona que duerma aquí, ahuyenta todo mal, purifica todo lugar contaminado, para que ningún espíritu contrario encuentre espacio aquí. Tercero, proclama un pasaje del Salmo de la Protección. Puede ser el comienzo: eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. O no temeré los terrores de la noche, diciendo con voz firme, no para impresionar a nadie, sino para alinear el entorno con la verdad de Dios, porque la palabra proclamada tiene el poder de cambiar atmósferas espirituales. Cuarto, renunciad en voz alta a toda presencia de oscuridad en el nombre de Jesús, porque la palabra nos autoriza a expulsar demonios en su nombre. Y luego decid: en el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de temor, de confusión, de opresión que intente asentarse aquí. Salid, no tenéis parte de esta casa. Tomo posesión de la libertad que Cristo me ha dado. Finalmente, entregad la noche a la protección de los ángeles, porque el Salmo nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y concluye: ángeles del Señor, guardad esta casa, custodiad a todos los que duermen aquí, llevad nuestras oraciones al cielo, protégenos de todo mal visible e invisible. Esta rutina, repetida con fe, cambia el clima espiritual del hogar. Entrena tu corazón para que ya no se rinda al pánico, sino para confiar. Crea un hábito donde el miedo encuentra menos espacio y la paz de Dios crece, y poco a poco, esos aullidos que te aterrorizaban se convierten en solo los sonidos de la noche, porque tu interior ya está alineado con el Señor. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y ayudar a otros a encontrar este camino de paz. Ahora, hermanos y hermanas, es tiempo de decidir, no solo para escuchar información interesante, sino para elegir un camino, porque permanecer en la ignorancia o pasividad ante la guerra espiritual tiene consecuencias reales, como nos advierte la palabra. Hoy es el día de la salvación. Hoy, si escucháis su voz, no endurezgáis vuestros corazones. ¿Cuántos de vosotros habéis oído tanta predicación, pero seguís dejando la casa llena de huecos? Seguís recurriendo a supersticiones por miedo. Seguís pasando las noches sin una respuesta de fe. Y así, el ciclo se repite. Los aullidos asustan, los miedos vuelven, las opresiones insisten. Pero hoy Dios os llama a romper eso, a limpiar la casa, renunciar a lo que divide, instituir una simple oración nocturna, no dejar pasar nunca más un ruido de la noche sin una proclamación de fe. Es una decisión concreta la que el Señor pide. Mira los objetos que no complacen a Dios y deshazte de ellos con fe, rompe con simpatías que te esclavizan. Comienza a rezar el Ave María cada noche antes de dormir. Haz la señal de la cruz sobre la casa. Proclama el Salmo 91 cuando llegue el miedo y observa cómo Dios honra a quienes obedecen, que decide que su hogar será un territorio de luz. No lo pospongas más, porque el tiempo de la gracia es ahora, y lo que decidas en este momento puede cambiar las próximas noches, puede traer paz donde había tormento.
puede cubrir a tu familia donde había vulnerabilidad. Y ahora, hagamos juntos, en oración, lo que Dios mandó. Ponnos bajo las alas del Altísimo. Consagra esta palabra en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos y hermanas. Alcemos ahora juntos nuestros corazones al Señor, dando gracias por la luz de su palabra, que es una lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, como nos dice el Salmo, porque es esto el que ha iluminado nuestro reflejo, que nos ayudó a ver los huecos, a entender las señales de la noche, a aprender a protegernos con fe y confianza en el Dios que nos protege. Gracias, buen Padre, por habernos dado esta gracia de escuchar tu voz a través de las Escrituras, por no dejarnos en la ignorancia espiritual que abre puertas al miedo y la confusión, por mostrarnos que no estamos solos en noches inquietas, sino que tienes un plan de protección para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, por cada verdad que hemos compartido, por cada versículo que se ha convertido en un arma en nuestras manos, por cada momento en que nos damos cuenta de que el aullido de la noche puede ser llamado a la oración. Y te pedimos que nos perdones por toda la ignorancia y el miedo que nos han abrumado, por todas las veces que hemos reaccionado con pánico en lugar de fe, por todos los pecados no confesados que hemos abierto en nuestras casas. Como nos enseña tu palabra en Juan 1, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Perdóanos, Padre, por haber tolerado contenidos, objetos y prácticas que han manchado el entorno espiritual de nuestros hogares, por haber buscado falsas seguridades en simpatías y supersticiones, y lávanos con tu preciosa sangre. Purifica cada rincón de nuestro hogar, cada recuerdo de miedo, cada noche de opresión, para que podamos empezar de nuevo con corazones limpios y firmes en ti. Danos ahora, Señor, fuerza y sabiduría para aplicar todo lo que hemos aprendido, para observar cómo nos has ordenado, para convertir cada miedo en un clamor, cada noche en un altar de oración. Danos discernimiento para romper lo que divide el corazón y valor para proclamar tu palabra cuando el enemigo intente asustarnos, porque nos has dado un espíritu no de miedo, sino de fortaleza, amor y moderación. Te suplicamos protección sobre nuestros hogares y familias, bajo las promesas de tu Salmo 91, donde declaramos que habitamos en tu escondite, bajo la sombra del Todopoderoso, que no temamos los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día, porque eres nuestro refugio y fortaleza, y has mandado a tus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos. Cubre, Señor, cada habitación de esta casa, cada cama donde uno duerme, cada puerta y ventana, con tu manto de paz. Ahuyenta toda opresión nocturna, todo espíritu de miedo que acecha, toda influencia de oscuridad que intenta entrar, y haz que tu presencia se sienta aquí como un río de aguas tranquilas que restaura el alma. Clamamos por liberación de toda opresión que nos ha robado el sueño, en el nombre de Jesús, que vino a liberarnos. Y si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Líbranos de las cadenas del miedo, de la angustia que aprieta nuestro pecho al amanecer, de las preocupaciones que se multiplican en silencio y nos llenan de tu libertad que trae paz. Te damos, Padre, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hogares, tal como nos has prometido que si alguien cree en ti, él y su familia serán salvados. Cuida de cada uno, atrae a los que están lejos de vuelta a tu corazón, restaura matrimonios heridos por la falta de oración, protege a los niños de los terrores de la noche, y haz de cada familia un signo vivo de tu amor protector. Sana el interior de nuestros miedos de la noche, Señor, los que vienen de lejos, los que vuelven en sueños, los que nos paralizan, porque dijiste
que no nos diste un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de autocontrol. Entonces, restaura nuestro valor. Haznos dormir en paz sabiendo que nos vigilas, y transforma nuestras noches en testimonios de tu fidelidad. También te pedimos nuestras necesidades materiales, las finanzas que están justas, las puertas que parecen cerradas. Abre las ventanas del cielo como prometiste. Provee nuestro pan de cada día. Danos sabiduría para administrar lo que nos encomiendas. Como enseña tu siervo que pide sabiduría desde lo alto. Por nuestras emociones heridas, Señor, sana los dolores del corazón. Trae paz donde hay ansiedad, alegría donde hay tristeza, como el salmo que dice que sanas a los que tienen el corazón roto y vendas sus heridas. Emocionalmente, danos serenidad por las noches. Restaura la confianza en tus promesas y haznos experimentar la alegría de tu salmo que dice que tu alegría será nuestra fortaleza. Físicamente, Señor, cuida nuestra salud. Restaura cuerpos cansados. Da vitalidad a los débiles, como nos prometes en tu Evangelio, que sana a los enfermos y restaura a los desanimados. Ahora, en este momento sagrado, te invito a rendirte simplemente. Repite conmigo en el silencio de tu corazón o en voz baja: Señor Jesús, te doy mi casa, los sonidos de la noche, todos mis temores. Toma posesión, protege, gobierna, hazme signo de tu paz. Y para cerrar con autoridad, proclamamos juntos: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas míos, hemos llegado al final de nuestro camino juntos y siento en mi corazón una profunda gratitud por haberos quedado hasta aquí, porque muestra que el Espíritu Santo ha tocado algo en vosotros, que la palabra ha encontrado un eco en vuestro alma, que el miedo a los aullidos y a la noche ha cedido, aunque sea poco a poco, en la comprensión bíblica de la guerra espiritual y a la práctica concreta de la protección en Cristo. Recuerda todo lo que hemos compartido: el reconocimiento de las señales como llamadas a la vigilancia, la importancia de cerrar lagunas en el hogar, la respuesta inmediata de la fe cuando llega el miedo, la protección que se extiende a toda la familia, la necesidad de romper con lo que divide el corazón, las promesas que nos cubren como alas del Altísimo y del protocolo sencillo que puede cambiar vuestras noches para siempre, porque ahora cada noche puede convertirse en una oportunidad de vigilia y confianza, no de temor, ya que nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para el bien de quienes aman a Dios. Os doy gracias de todo corazón por haber estado conmigo, por haber abierto vuestro interior a esta palabra, por formar parte de esta familia espiritual que busca crecer en la fe. Y ahora os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga y os guarde, que su rostro brille sobre vosotros y tenga piedad de vosotros. Que su rostro se vuelva hacia ti y te conceda paz, bendiciendo tu hogar, tus noches, tu familia, como nos enseña la bendición sacerdotal. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera especial, si el Señor ha hablado a tu corazón, si algo ha cambiado en ti, no te lo guardes para ti. Comparte en los comentarios cómo te ayudó esta palabra, qué miedo iluminó, qué paz trajo, o simplemente un amén de gratitud, porque al leer los testimonios de cada uno nos fortalecemos mutuamente, rezamos unos a otros, formamos una cadena de fe que va más allá de las pantallas. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Activa la campana para que no te pierdas nada. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde donde estás viendo y, si lo sientes en tu corazón,
Comparte lo que estás pasando para que podamos orar juntos. Tu historia importe para Dios y también para nosotros. Esto es solo parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños para la vida cotidiana, con enseñanzas que te ayudarán a discernir otras señales, fortalecer la fe familiar y transformar rutinas en actos de gracia. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino. Ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla, en él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero en el próximo vídeo.